Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión pública y solemne convocada por la Academia Chilena de la Historia, hoy martes 11 de octubre, para recibir en su seno, en calidad de miembro de número, al profesor don Miguel Donoso Rodríguez. Me acompañan en la testera el académico electo don Miguel Donoso y el académico de número y expresidente de esta corporación, don Fernando Silva Vargas. Saludo especialmente a la presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, y luego se nos contarán otros presidentes, y a don José Luis Guido, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes. Agradecemos también la presencia de los miembros de la mesa directiva, doña Jimena Urbina y don Ricardo Coyunyan, secretario y tesorero de nuestra academia, respectivamente, de los miembros de la corporación, amigos y familiares que nos acompañan en esta ceremonia. Tras el cumplimiento de las diversas etapas del proceso eleccionario que establece el reglamento de la academia, el profesor Miguel Donoso Rodríguez fue electo numerario en la sesión del 14 de septiembre del 2021, en reemplazo del desaparecido y recordado académico don Juan Guillermo Muñoz Correa. Su discurso de incorporación a esta academia se titula Alonso González de Nájera, soldado, ingeniero y arbitrista, y será después recibido en nombre de la corporación por el académico don Fernando Silva Vargas. Asientos. ¿Tú quieres hablar allá? Sí. Bien, muy buenos días. Buenas tardes ya a todos. Quiero saludar, reiterar mi saludo a don Joaquín Fermandúa, presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia, a todos los miembros de la mesa directiva e integrantes de la Academia, don Guillermo Soto Vergara, presidente de la Academia Chilena de la Lengua, don Jaime Antúnez Aldunate, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, a doña Silvia Westerman Andrade, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, y a don José Luis Guido, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes. Doña Bárbara, no. Bien. Dice Aristóteles en su Poética que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. El historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso también afirma Aristóteles que la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. Creo que esta referencia a Aristóteles me presta el marco perfecto para explicar mi experiencia personal con el estudio de la historia. Aunque en un principio mi relación con la literatura fue de deslumbramiento, los largos años de vida académica me han empujado a un inevitable tránsito desde las letras a la historia, con idas y venidas, y que acaba en una verdadera vocación por transcribir y editar los textos virreinales tal y como fueron compuestos por sus autores. Y no solo eso, sino también hacerlos accesibles al lector actual. Este camino de acercamiento a la historia se ha visto acentuado al abordar desde la disciplina de la filología las apasionantes letras del Reino de Chile, en las cuales el objeto de estudio está constituido por textos que, aunque pueda variar su forma o su género, mayoritariamente tienen como sustancia principal la historia, la narración de sucesos. Es en este marco que hoy, con mucha ilusión, recibo el alto honor de ser acogido en la Academia Chilena de la Historia. Para mí reviste un valor muy especial pasar a formar parte de una comunidad que muestra como uno de sus baluartes el principio de que sin conocer el pasado es imposible mirar con algo de sensatez o sentido común el presente. La historia es una disciplina que me apasiona
y a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de ser alumno de uno de los miembros de número de la Academia en mi lejana época de estudiante de Derecho en el curso Historia del Derecho, que no está hoy presente, por cierto. En esta sala están presentes también algunos académicos con los cuales he tenido el privilegio de compartir momentos especiales a lo largo de mis investigaciones y a los cuales he podido interrogar en varias oportunidades, ya sea para hablar de los primeros cronistas o para resolver dudas de la más diversa naturaleza, beneficiándome de sus inagotables conocimientos, como es el caso de los académicos Isabel Cruz, Juan Ricardo Cuyudmian, Carlos Aldunate y Adolfo Ibáñez. A otros, como Fernando Silva y Juan Eduardo Vargas, los conozco desde mi época de pantalón corto en el colegio. Vaya para todos ellos mi más sincero reconocimiento y gratitud. Quiero agradecer también a quienes presentaron mi postulación y me honraron con su voto, y hoy en especial a don Fernando Silva Vargas por su generoso discurso de recepción. Espero que sea generoso. Por otra parte, me gustaría reconocer en este acto a la Universidad de los Andes, donde me formé como estudiante de Derecho y que después de mis años de estudios doctorales en el extranjero y de una experiencia laboral en otra universidad, me acogió en su seno para desarrollar en su máxima potencialidad el cultivo de la literatura y de la historia, y de la investigación filológica con el apoyo más incondicional e irrestricto. Por último, no puedo dejar de agradecer a mi querida familia, en especial a mi mujer, María José, y a mis 7 hijos que han sido mi apoyo y mi sostén en todos estos años de dedicación a la universidad y a la investigación. Bien, paso ahora a hablar de Juan Guillermo Muñoz Correa. Recibo la medalla número 19 de esta academia, que perteneció al historiador y genealogista Juan Guillermo Muñoz Correa, quien nació en Santiago el 9 de junio de 1947. Juan Guillermo pasó largos veranos de su infancia en Colchagua, lo que explica su entusiasmo por esa tierra y el papel protagónico que ésta tiene en sus trabajos. Los estudios secundarios los realizó en el Instituto de Humanidades Luis Campino, del cual egresó en 1964. Luego ingresó en la Universidad de Chile, titulándose primero como profesor de Estado en Historia y Geografía en el año 1974, y luego como licenciado en Historia en 1980. Más tarde se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis que lleva por título Cuentas de Hacienda y Sociedad en Chile, siglo XVI, dirigida por Guillermo Céspedes del Castillo, un reconocido historiador del mundo hispánico. En su formación universitaria tuvieron una gran importancia también los académicos Pedro Cunil, miembro de número de esta corporación, Rolando Mellafe, Álvaro Jara y Mario Góngora, estos últimos premios nacionales de historia. Su docencia la ejerció primero en la Universidad de Chile, donde fue profesor instructor entre 1974 y 1977, y luego, a partir de este último año, en la Universidad de Santiago de Chile, que sería su casa de estudios hasta su muerte, y en la cual detentó varios cargos en la Facultad de Humanidades, tanto en el nivel de pregrado como de posgrado. Esto me permite recordar el lado más humano de Juan Guillermo. Aunque no tuve el privilegio de conocerlo en persona, sus colegas y sus discípulos concuerdan en que era un hombre extraordinariamente afable y humano, dotado de una generosidad a toda prueba para compartir sus conocimientos y a enseñar a investigar, y que solía publicar en conjunto con sus ayudantes y discípulos. Su interés por la historia social lo llevó desde temprano al estudio de la genealogía, disciplina que cultivó de una manera integral y completa. En 1975 ingresó al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, el cual llegó a presidir desde el año 2000. Y también fue editor de su revista. Asimismo, en 1994 fue nombrado conservador de la Sala Medina. De su amplia cantidad de publicaciones y dejando a un lado los estudios dedicados a una de sus pasiones, las viñas en la época virreinal, y otros dedicados a su querida tierra colchagüina, quiero destacar algunos libros con los cuales he tenido oportunidad de trabajar en mis investigaciones. Paso a reseñar algunos de ellos. El primero es Pobladores de Chile, 1565-1580,
publicado en 1989, que recoge datos desconocidos de los habitantes de las ciudades españolas en Chile durante ese periodo del siglo XVI. Obra que es complementaria del libro Formación de la Sociedad Chilena y Censo de la Población Chilena en los años de 1540 a 1565, publicada por Tomás Taller Ojeda en 3 volúmenes entre 1939 y 1941. Lo más destacable de esta obra de Muñoz Correa es el trabajo archivístico, ya que rastrea y da a conocer fuentes inéditas del Archivo General de Indias. El segundo trabajo es Las campañas de Rodrigo Quiroga, Hombres, Financiamiento y Gastos, publicada en Cuadernos de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile en el año 1992. Ambas obras son un referente en cuanto al estudio para Chile de las fuentes relacionadas con la Real Hacienda en el siglo XVI. Y para mí han sido de gran utilidad en la búsqueda de antecedentes de personajes citados por el cronista Alonso de Góngora Marmolejo en su obra Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile, fechada en 1575. Y ahora, estas mismas obras que acabo de citar de Juan Guillermo Muñoz Correa están siendo muy útiles en el trabajo que estoy desarrollando para la edición del Flandes indiano del jesuita Diego de Rosales. También quiero destacar de sus varias obras escritas en colaboración, una en particular que es un hito en el estudio genealógico de las familias más antiguas de nuestro país. Me refiero al primer volumen del libro Familias Fundadoras de Chile, dedicado al periodo fundacional que comprende de 1540 a 1600, escrito en coautoría con Julio Retamal Faberó, que hoy está presente acá, con Carlos Celis y publicado en el año 1992. Esta obra viene a actualizar y refundir, aportando mucho trabajo de archivo, numerosos estudios dedicados a distintos personajes y familias que conforman las primeras oleadas llegadas desde España en el siglo XVI y que le dan su identidad propia al tejido de la sociedad chilena actual. Es una obra que me ha tocado consultar recurrentemente en la búsqueda de antecedentes sobre los más diversos personajes que pueblan las páginas de los textos de los soldados Alonso de Góngora Marmolejo y Alonso González de Nájera, y ahora también de las del jesuita Diego de Rosales. Para finalizar esta necrología, quiero recordar de su faceta más humana que Juan Guillermo fue un hombre de familia, casado con la historiadora Bárbara Chiu Stangue, con quien tuvo 4 hijos. Juan Guillermo Muñoz Correa falleció el 12 de enero de 2018 a los 70 años. A continuación procedo a dar lectura a mi discurso de incorporación a la academia, que lleva por título Alonso González de Nájera, soldado, ingeniero y arbitrista. Bien, Alonso González de Nájera ha pasado a la historia de Chile como el reputado militar que escribió un notable texto temprano de nuestras letras virreinales, Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile, obra fechada en el año 1614. Obra heterogénea, mezcla de tratado militar principalmente y también de tratado etnográfico. Obra que por una parte es una relación de hechos, a la vez que un arbitrio o memorial, y que manifiesta una descarnada visión de la guerra de Arauco y propone algunas soluciones concretas para enmendar el rumbo de las armas españolas en el hostil territorio indígena situado al sur del río Biobío. Hoy intentaré develar algunos rasgos de la historia vital de su poco conocido autor. Hasta hace poco, los datos que se conocían sobre él eran bien escasos, por no decir inexistentes. Para comenzar, nada se conocía de su fecha y lugar de nacimiento, ni tampoco de su muerte. El monumental Diccionario Biográfico Español, publicado por la Real Academia de la Historia de España en el año 2013 en 51 volúmenes, indica en la entrada dedicada a Alonso González de Nájera que nació en España en el siglo XVI y que murió en Puerto Hércules, en la Toscana, en la actual Italia, en el año circa, dice, 1614.
Desentrañar el misterio de la patria y fecha de nacimiento de Nájera fue uno de los principales desafíos que abordé al editar su obra, y solo pude lograr un resultado positivo prestando una especial atención a los pocos antecedentes conocidos sobre su persona. Una primera luz en la búsqueda surgió al revisar el testimonio de un compañero de armas de Nájera, Alonso Vázquez, soldado que alcanzará el rango de sargento mayor de la milicia de Jaén. Vázquez escribió una extensa relación sobre las guerras de Flandes, que lleva por título Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese, fechada en 1614. Fíjense que es el mismo año que está fechada la obra de González de Nájera. En el capítulo 16 de esta obra de Vázquez, y último por cierto, figura un apartado que lleva por título Castellanos, gobernadores y otros soldados particulares, en el cual aparece un breve párrafo dedicado exclusivamente a nuestro autor. Cito a Vázquez: el maestro de campo Nájara, natural de la ciudad de Cuenca, hoy castellano de Puerto Hércules, en Italia, fue soldado bizarro y animoso en las guerras de Flandes. Y Alejandro Farnesio, le honró y aventajó por sus muchas partes y servicios. Fue proveído por sargento mayor de la milicia de Ciudad Real y su partido. Fin de la cita. Con el único antecedente de su presunto origen conquiense, o sea, de Cuenca, en la mano, dirigí mis primeras averiguaciones al Archivo Diocesano de Cuenca, donde tuve oportunidad de consultar una serie de libros parroquiales del siglo XVI allí conservados. Fue en los libros de la parroquia de Santa Cruz de Cuenca, correspondientes al siglo XVI, donde encontré numerosas partidas de bautismo relacionadas con la familia Nájara o Nájera. Una de ellas es particularmente importante para esta presentación. Cito la partida. Domingo, que se contaron 15 días del mes de noviembre de este presente año 1556, batizó el señor Gil Portero, un hijo de Juan de Nájara y de Inés de Brihuega. Hubo por nombre Alonso. Fueron sus compadres Antonio de Negro, de Pila, y Esteban Imperial, Agustín de la Torre y sus comadres, la de Luis Ruiz y la de Torralta y la de Juan de Brihuega. Firmado el licenciado Portero. Fin de la cita de la partida. Todo indica que el matrimonio Nájara-Brihuega hacía bautizar a sus hijos en la referida parroquia, porque en el mismo libro figuran cristianados otros dos hijos nacidos del enlace: Marco González de Nájara, nacido el 5 de mayo de 1551, y Francisco de Nájara, nacido el 8 de octubre de 1554. No figuran en el libro otros hijos habidos con posterioridad a la fecha de bautismo de Alonso. Sin embargo, es más que probable que los hubiera anteriores a 1551, aunque es un dato que no podemos corroborar porque el libro parroquial precedente, que comprende el período 1517-1551 y donde figurarían dichas eventuales partidas, está perdido. Así las cosas, debemos asumir por ahora que Alonso fue el menor de 3 hermanos. Los padres de Alonso fueron pues Alonso de Nájara, o González de Nájara, forma recogida en la partida de bautismo de su hermano Marco, e Inés de Brihuega o Brihuega, forma recogida en la partida de nacimiento de su hermano Francisco. Es sabido que los apellidos podían variar mucho en la época. No era rara, por esos años, la diferencia de apellidos en una misma familia, unos por gusto o por gratitud, otros por necesidades de mayorazgos, capellanías, patronazgos, etc., tomaban determinado apellido que continuaba generalmente la consanguinidad con el fundador del vínculo. El apellido Nájera o González de Nájera era bien conocido en la ciudad de Cuenca. Consta que varios escribanos de la ciudad del siglo XVI llevaban este apellido, como veremos a continuación. También existió este apellido compuesto en otras ciudades españolas e incluso en Lima. De cualquier manera, la anteposición del apellido González al de Nájara o Nájera quizá tuviera que ver con un reconocimiento a algún pariente o amigo muy cercano de la familia. En la partida de bautismo de su hermano Francisco figura como comadre Catalina González, mujer de Luis Ruiz, defunto. Y en la propia partida de Alonso figura como comadre la de Luis Ruiz. Esto es, en ambas partidas aparece como comadre la misma mujer, Catalina González,
quien debía ser una persona muy cercana para el matrimonio Nájara-Brihuega. No sabemos si esto tiene alguna relación con el origen de la forma compuesta González de Nájara, con la cual firma la familia. De cualquier manera, es la forma con que figura nuestro autor, no solo en la portada del manuscrito del Desengaño, sino con la cual rubrica su firma en todos los documentos consultados en que comparece. Por otra parte, y gracias a la información presente en varias partidas de bautismo que aparecen en el referido libro parroquial, tenemos conocimiento de que los Nájara, o González de Nájara, eran una familia de escribanos de renombre en Cuenca, lo que podría indicar un posible origen converso. En el siglo XV, la mayoría de los escribanos urbanos en Castilla eran judeo-conversos, aunque a la altura de 1550 ya se había depurado bastante el oficio. Además, la familia tenía vínculos probados con plateros y genoveses, tal como consta en las partidas de bautismo. La partida de bautismo de su hermano Marco, por ejemplo, indica que es hijo de Juan González de Nájara, escribano. Además, que fueron sus compadres el señor licenciado Andrés de Valera y Hernando Bedi Lanudo, escribano. En la partida de su otro hermano, Francisco, fueron compadres Juan de Nájara, platero, y Pedro de Nájara, escribano. En otra partida de bautismo figura un Diego González de Nájera, escribano, quien bautiza a un hijo en 1573 y cuyos libros notariales se conservan en el Archivo Provincial de Cuenca. Todos estos datos nos proporcionan valiosos antecedentes sobre la actividad principal a la cual se dedicaba la familia Nájara o Nájera, y sobre todo podrían arrojar algo de luz sobre las circunstancias de la carrera militar del autor. Nada sabemos de la infancia y niñez de Alonso, que debió transcurrir en su natal Cuenca hasta que decidió ingresar a la milicia, destino habitual para un hijo segundón. La edad en que debió entrar al ejército la podemos calcular a partir de un dato que el propio autor ofrece en el manuscrito. Cito: por saber a cuánto obliga el haber yo continuado el servicio de su majestad, de la manera que vuestra excelencia ha sido bien informado, en Italia, Francia, Flandes y Reino de Chile, espacio de 37 años, justos fiscales aún de cualquiera pequeño hierro. Fin de la cita. Estas palabras, fechadas con seguridad en 1614 y que pueden ser complementadas con la partida de bautismo antes expuesta, nos indican que la entrada de Alonso al ejército debió producirse hacia 1577, cuando tendría 20 o 21 años, aunque no podemos descartar que haya podido servir antes en la milicia de su Cuenca natal. El mismo Nájera nos relata en el referido pasaje ya citado que participó en las guerras europeas más importantes de la época, Italia, Francia y Flandes, dato que, como vimos más arriba, es confirmado por su compañero de armas Alonso Vázquez, del cual ya leíamos hace unos minutos la cita. Esta información se ha visto más recientemente confirmada con la aparición de su relación sumaria de servicios en el archivo de Simancas. Estoy hablando de la relación de sumaria de servicios de Alonso González de Nájera, datada a comienzos de 1611 y mencionada por vez primera por Jimena Urbina en su trabajo La frontera de arriba en Chile colonial, del año 2009. Transcribí y publiqué la referida relación de servicios en la revista Anales de Literatura Chilena en 2017. En ella, Nájera reafirma que efectivamente participó en las guerras de Flandes, Francia e Italia, en campañas donde recibió algunas graves heridas, como por ejemplo una, cito la relación, en el sitio de la Exclusa de Brujas, donde reconociendo el foso, fue herido de un mosquetazo en una pierna de que quedó estropeado. Fin de la cita. Herida que lo lastrará en su paso por Chile, como veremos luego. Así que el grado de capitán de ejército que, como veremos, ostentaba Nájera al embarcarse en Lisboa en noviembre de 1600, lo había logrado por su desempeño en esas guerras. Vázquez apunta también que Nájera alcanzó, en fecha no indicada, pero que debió ser en la década de 1590, el grado de sargento mayor de la milicia de Ciudad Real y su partido, un rango que tenía valor para la milicia de dicha ciudad, esto es, para el ejército vecinal al mando del cabildo, pero no para el ejército de España. Tales antecedentes militares constituyen el currículum vitae
de Alonso González de Nájera cuando se enrola en el socorro complementario que la corona envió a América tras los pasos de Alonso de Rivera, el nuevo gobernador de Chile nombrado por Felipe III. En su decisión de embarcarse, quizá debió influir el haber sido, con toda probabilidad, soldado conocido de dos militares de renombre, Alonso García Ramón, nacido también en Cuenca en 1552, o sea, 4 años antes de Alonso González de Nájera, y que como Nájera combatió en Flandes antes de pasar a Chile en 1583, alcanzando el puesto de gobernador de Chile en 2 periodos. Y el otro importante personaje de renombre es Alonso de Rivera, reconocido militar de Flandes que al ser nombrado gobernador debió rebuscar capitanes probados y expertos que lo acompañaran en el desafío que planteaba la ansiada pacificación del territorio austral. Así las cosas, nuestro soldado pasará directamente a Chile en el segundo socorro que el rey envió en apoyo de Rivera. Rivera recordemos, se había embarcado en abril de 1600, con un socorro de solo 300 hombres. ¿Ya? Y la razón es porque la corona se había comprometido a reclutarle un socorro bastante más nutrido, de 1.200 hombres. Por lo tanto, faltaban 800 o 900 todavía por ir. Y él, y Alonso González de Nájera, fue en el segundo contingente que completaba el envío total. Bien, sin embargo, las frecuentes levas en Castilla hicieron imposible conseguir tal cantidad de efectivos. Y el socorro quedó al final reducido a tan solo algo menos de 500. De los 900 que decíamos, solo 500 es lo que va a lograr reclutar la corona, y son los que van en el grupo del cual va a acompañar González de Nájera. Bien, entonces esto equivale a 1/3 completo de infantería, el cual fue puesto en definitiva al mando del recién nombrado gobernador de Tucumán, Francisco Martínez de Leiva. Este fue auxiliado en la conducción de la tropa por 3 capitanes: Pedro de Salinas, Gregorio de Puebla y Alonso González de Nájera, todos soldados viejos de Flandes, según afirma Diego de Rosales en su crónica Flandes Indiano. Nuestro autor fue puesto a cargo de una compañía de 6 oficiales y 151 soldados. En el socorro iba también el religioso franciscano Fray Juan Pérez de Espinosa, que pasaba a Chile como nuevo obispo de Santiago. La flota zarpó desde Lisboa el domingo 13 de noviembre de 1600 y se escogió para hacer el viaje la ruta del Río de la Plata, insistentemente recomendada como más corta y más segura por un antiguo gobernador de Chile, nuestro conocido Alonso de Sotomayor. Al decir del propio Nájera, el viaje fue inusitadamente rápido y tranquilo, ya que en poco más de 3 meses llegaron a Buenos Aires. Cito: «Fue el viaje que llevé todo lo que pudo ser felice, sin que se conociese señalada alteración en todos aquellos espaciosísimos golfos, ni en el Río de la Plata, con ser peligrosísimo, tanto por huracanes cuanto por sus muchos bajíos y islas, donde suelen perderse muchos navíos, hasta que finalmente el socorro en que yo llevaba a mi compañía llegó en salvamento al último puerto, que es el que llaman de Buenos Aires, el Río de la Plata adentro, sin que en toda aquella larga navegación hubiese no solo muerto, pero ni aún adolecido un soldado de 500 que iban en el dicho socorro, habiendo tardado en aquel viaje, en lo que se navegó, poco más de 3 meses». Fin de la cita, del desengaño. De cualquier manera, está bien documentado que el socorro arribó a Río de Janeiro el 25 de enero de 1601, es decir, demoró casi 2 meses y medio en el trayecto desde Lisboa al puerto brasileño, lugar donde permanecieron fondeados los barcos hasta el 12 de febrero. En esta última fecha, la flota, comandada por Martínez de Leiva, volvió a zarpar con destino al Río de la Plata, arribando a Buenos Aires a principios de marzo de 1601. En total, 3 meses y medio para el recorrido náutico completo. Una vez agrupado el socorro de los 500 hombres en Buenos Aires, hubo que hacer frente a los altos costos del viaje terrestre que la pobre ciudad de Buenos Aires no podía costear, según atestigua Diego Barros Arana. Cito a Barros Arana: «Por fin, Martínez de Leiva obtuvo en préstamo la cantidad de 8.000 pesos, comprometiéndose a pagarlos con su propio sueldo si el virrey del Perú
no aprobaba el gasto, y el Cabildo de Buenos Aires proporcionó 45 carretas quitadas a los vecinos, algunos caballos, 200 vacas y otros víveres para la manutención de la tropa durante la marcha. Fin de la cita. Resueltos los problemas de abastecimiento de la tropa, a mediados de marzo de 1601, Martínez de Leyva ordenó continuar viaje por tierra a Chile. A medio camino, el gobernador enderezó sus pasos a su destino, Tucumán, mientras el resto de la tropa continuaba su penoso camino a Mendoza, ahora a cargo del capitán Pedro de Salinas. A esta última ciudad arribó a mediados de mayo de 1601, cuando ya el mal tiempo y la nieve hacían imposible el cruce de la cordillera de los Andes. Alonso de Rivera intentó por todos los medios contar de inmediato con este socorro, e incluso despachó en su busca desde Santiago al capitán Juan Rodulfo Lisperguer, pero este le informó que el tránsito a este lado de la cordillera no sería posible hasta octubre y que la tropa venía en un estado de lastimosa desnudez. Finalmente el socorro, compuesto ahora por solo 400 hombres, pudo pasar al Valle del Mapocho en octubre de 1601. Alonso González de Nájera fue destacado de inmediato a la zona del conflicto en el sur, combatiendo en la guerra de Arauco por cerca de un lustro. Primero lo hizo con el rango de capitán, con el cual había llegado a Chile, luego como sargento mayor del reino desde comienzos de 1603 hasta fines de 1605, época que comprende la primera gobernación de Alonso de Rivera y los primeros meses de la segunda gobernación de Alonso García Ramón. Y finalmente alcanzó el puesto de maestre de campo del ejército español en Chile, nombramiento que debió expedir García Ramón hacia mediados de 1605. En este lapso de tiempo, Nájera participó en numerosas batallas y escaramuzas, y específicamente durante la gobernación de Alonso de Rivera, caracterizada por el establecimiento de una línea de fuertes, bajo cuyo impulso los españoles fueron asegurando y controlando territorios antes perdidos, desde el río Biobío hacia el sur. Nuestro autor tuvo bajo su mando, ya en enero o a principios de febrero de 1602, el fuerte de Santa Fe de la Ribera, en la confluencia de los ríos Vergara y Biobío, cerca de la isla de Diego Díaz. Luego participó en la fundación y gobierno del fuerte de Buenoraque, en la orilla norte del Biobío, y el fuerte de Nuestra Señora de Jale. Al terminar abruptamente la gobernación de Rivera y asumir García Ramón para su segundo periodo en abril de 1605, González de Nájera fue ascendido a maestre de campo del ejército y debió centrar su actividad en la dirección general de la guerra. En el verano de 1606, Alonso García Ramón organizó una importante ofensiva contra los indígenas con el ejército dividido en dos campos. El primero, comandado por él mismo, con 700 soldados de infantería y caballería, destinados a la zona de la Imperial. El otro, compuesto por 500 hombres, estaría al mando del coronel Pedro Cortés Monroy y del maestre de campo Nájera, el cual avanzaría por la zona costera y llegaría hasta la famosa ciénaga de Purén, donde ambos campos se encontrarían para atacarla conjuntamente. La campaña comenzó el 18 de enero y culminó en Purén el día 30 del mismo mes, siguiendo después hacia la Imperial. Algunos aspectos de este variado accionar de nuestro militar en la guerra de Arauco debieron quedar registrados en las actas del Cabildo de Concepción, cuyos libros lamentablemente no se han conservado. Tenemos constancia, gracias a algunos documentos que se conservan en el Archivo Nacional de Chile, de ciertas actuaciones de Alonso González de Nájera en Santiago. Las menciono así muy a la pasada. 3 documentos, uno un contrato de servicio celebrado por González de Nájera con un tal Martín, indio del Cusco. El segundo documento es un reconocimiento de deuda de 1606 por el cual el capitán Francisco de Puebla se obliga a pagarle a González de Nájera la cantidad de 1.200 patacones de plata. Y el tercer y último documento está fechado en Tucapel, en octubre de 1606, y corresponde a una información de méritos que hizo Nájera en favor del capitán de una de las compañías de su tercio, Juan Zapata de Cárdenas. En estos 3 documentos aparece la firma completa de Alonso González de Nájera. Todavía como maestre de campo,
Nájera figura a fines de 1606 convaleciente en Santiago de graves heridas de guerra. Él mismo refiere en el texto, a modo de ejemplo, que, cito, andando yo pues de una parte a otra, peleando en las partes más flacas con mi espada y rodela, me fue dada una lanzada por debajo de ella, y asimismo un flechazo, y de otra lanzada me pasaron la misma rodela con ser de hierro. Fin de la cita. En efecto, el mismo González de Nájera confirma en su relación sumaria de méritos que, vuelvo a citar, pero ahora la relación de méritos, habiéndole acometido el fuerte de Buenoraque una noche una general junta de 9.000 indios, se lo combatieron con gran porfía por todas partes, donde tuvo grandes advertencias y prevenciones para el dicho combate nunca vistas en aquel reino, que fue muy mal herido de una lanzada y flechazo, de que estuvo a la muerte de desangrado, por haber andado mucho tiempo peleando después de herido y haber sido el postrero que se curó por ensalmo, después de haberse curado 39 soldados que le hirieron de solo lanzadas, sin los heridos de flechas. Fin de la cita. O sea, de 40 heridos, él fue el último en ser atendido y por eso terminó prácticamente desangrado. Dadas estas complicadas circunstancias, el gobernador García Ramón propuso al Cabildo de Santiago el envío de nuestro autor a España, en representación suya y de la ciudad, para informar en la corte de la desastrosa situación de la guerra y conseguir el envío de nuevas ayudas y socorros, de lo cual da cuenta el propio autor. Cito, llegado que fue el gobernador García Ramón a la Concepción, determinó dar cuenta a su majestad de los referidos sucesos y estado de aquella guerra, que es el que yo declaro en esta relación, para que se viese la urgente necesidad en que aquel reino quedaba de ser socorrido, y esta ocasión obligó a que fuese yo enviado a tal efecto, a causa de hallarme a la sazón impedido de heridas, y no poderse militar siempre a caballo en aquella áspera tierra, y haber parecido allá ser más a propósito para informar cosas de guerra como soldado que otros de otras profesiones que por lo pasado habían sido enviados. Fin de la cita. Lo anterior se materializó en la forma de una propuesta que se hizo al Cabildo de Santiago, fechada en noviembre de 1606. Cito al Cabildo de Santiago. En este cabildo propuso el señor Teniente General cómo el maestre de campo Alonso González de Nájera va a España y trata querer hacer bien a las viudas pobres y huérfanos que han venido derrotados a esta ciudad. Quiere pedir limosna en las partes que se hallare, y que para este bien y el que se ofreciere, procurar a este reino y particular a esta ciudad, haciendo este cabildo y ciudad la aprobación a su persona que convenga para su ejecución. Visto por su señoría, se cometió el dar las gracias de este agradecimiento al señor capitán Gregorio Serrano, regidor, fiel ejecutor así para esto como para hacer la numeración de las viudas pobres, y que lo que acerca de esto conviniere lo trate con el dicho maestre de campo. Fin de la cita. En una nueva sesión de cabildo, celebrada en enero de 1607, le otorga poder a Fray Juan de Lagunillas y a Alonso González de Nájera para representar a la ciudad ante el rey. Cito, en este cabildo se ordenó que se dé poder al padre Fray Juan de Lagunilla de la orden del señor San Francisco de esta ciudad, y capitán Alonso González de Nájera, maese de campo que ha sido de este reino, insolidum, con facultad de lo sustituir, que están de partida para los reinos de España, para que conforme la instrucción que llevan del señor gobernador y de este cabildo, pidan a su majestad lo que por ella se pide y todo lo que vienen convenir a este reino. Fin de la cita. Con poderes y cartas a cuestas, y compartiendo misión con el referido fraile, tal como anuncia el poder del cabildo recién citado, en marzo de 1607, Alonso González de Nájera emprende viaje a España por la ruta de Buenos Aires. Cito, con las fuerzas que he dicho, quedaba el gobernador cuando partí de aquel reino a 14 de marzo de 1607. Fin de la cita. El viaje de regreso a España fue todo lo lento y dificultoso que no había sido el de ida, según recuerda el maestre de campo. Cito, y fue cosa de notar que al contrario, volviendo yo a España el año de 1608 por el mismo mar, de más de haber tardado 15 meses en el viaje, y arribadas, me vi por muchas veces ya como perdido a causa de crueles temporales y extraordinarias tormentas,
tales cuales las pueden haber pasado hombres que las hayan podido contar. Fin de la cita. De esta información se desprende que algo debió entorpecer el viaje del convoy entre Mendoza y Buenos Aires, retrasando el embarque en el Atlántico hasta 1608. Eso además de las tormentas y tempestades referidas. Lo que sí está claro es que González de Nájera llegó a la corte tras 15 meses de accidentado viaje, esto es, hacia finales de junio de 1608, donde se entrevistó con Alonso Sotomayor, miembro del Consejo de Indias y antiguo gobernador de Chile, y con el conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, presidente del mismo consejo, y a quien figura dedicado su desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile. Pero las circunstancias con las cuales se encontró en Madrid no fueron nada alentadoras para su misión. En efecto, desde 1604, que la Compañía de Jesús, representada por el padre Luis de Valdivia, venía defendiendo vigorosamente ante el Consejo de Indias la implementación en Chile de una novedosa estrategia de cristianización y exclusión territorial de los indígenas, conocida como guerra defensiva, la cual sería formalizada en 1610 a través de una real cédula y ejecutada con suerte dispar entre 1612 y 1626. La estrategia consistía en retirar las tropas españolas de la zona de conflicto y situarlas al norte del Biobío, ingresando a los territorios de guerra solo con misioneros. Aprobada pues la estrategia de los jesuitas, estos, con el apoyo de la Corona y el Virreinato del Perú, la comenzaron a ejecutar bajo la dirección del padre Valdivia, que era gran conocedor de los indígenas, pero fracasaría de hecho al poco tiempo debido al asesinato de 3 misioneros jesuitas en Helicura, suceso que no aparece mencionado en el desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile, de Alonso González de Nájera, y del cual no sabemos si realmente nuestro autor llegó a enterarse. Mientras tanto, la radical y combativa solución al conflicto propuesta por Alonso González de Nájera, que implicaba el endurecimiento de los términos de la guerra y la esclavización de los indígenas, como se puede comprobar en las páginas de su obra, hubo de quedar en suspenso. Nuestro autor, probablemente contrariado por la escasa recepción que sus planes encontraron en la corte, debió comenzar a redactar su texto, titulado Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile, en España hacia 1609 o 1610, años marcados por la expulsión de los moriscos de la península. Dada la extensión del manuscrito que tenía entre manos, Nájera decidió mandar a la imprenta un breve anticipo de algunos puntos centrales que trataría en su obra. Así vio la luz el opúsculo titulado El quinto y sexto punto de la relación del desengaño de la guerra de Chile, sacados de 14 de su declaración, cuyos títulos han de ser los que están puestos al fin. Este anticipo del texto de 1614, el texto manuscrito de 1614, pero este anticipo es impreso, que suponíamos que el autor solo había presentado ante el Consejo Real y que debieron ser los 2 puntos contenidos en el opúsculo, no solo fue conocido por los integrantes de este organismo, sino que el propio Felipe III debió tener acceso a él o a parte del manuscrito definitivo, según consigna Nájera en su relación sumaria de servicios. Cito, presenta asimismo parte de un libro que está componiendo, que intitula Desengaño de la Guerra de Chile, en que pretende mostrar cómo se ha de acabar aquella antigua conquista, de que dice, tiene dado cuenta, a su majestad, y mandádole que lo acabe, con el cual trabajo espera hacerle un muy señalado servicio. Es decir, el rey se enteró de esto, lo debió tener probablemente el anticipo en la mano, y lo animó a terminar la obra que todavía no estaba concluida. Esto corrobora la firmada por Barros Arana hace casi 150 años en un texto donde especifica que González de Nájera incluso fue recibido por Felipe III, información que ahora se ve definitivamente confirmada. Más tarde, y probablemente en premio de sus servicios, o quizá por alejarlo de la corte, donde su propuesta podía resultar incómoda, Nájera fue designado gobernador de la fortaleza de Puerto Hércules, en la Toscana, donde debió finalizar la redacción de su obra. Según apunta él mismo, en la dedicatoria del desengaño, lo acabó de escribir en ese lugar el 1 de marzo de 1614. Y tal como recordamos más arriba, el texto está dedicado al conde de Lemos, quien, aunque parezca un despropósito a efectos de la temática de la obra, estaba muy vinculado con el mundo jesuita. En esta fecha
se pierden los rastros de González de Nájera, por lo que suponemos que murió en ese lugar en fecha muy cercana. Bien, voy terminando. Para finalizar, me gustaría esbozar una faceta muy poco conocida de Alonso González de Nájera. Hoy sabemos que nuestro militar tenía intereses marcados por la ingeniería y por la arquitectura militar, que debieron incubarse en su paso por las guerras de Italia, donde se familiarizó con la arquitectura italiana de fortaleza, de lo que se conoce como la traza italiana. De esto prueba la inserción en su obra del plano de un fuerte abaluartado que propone para la defensa de la ciudad de Santiago, plano hasta hace poco desconocido y que por lo mismo no fue incluido por el padre Gabriel Guarda en su libro Flandes Indiano, las fortificaciones del Reino de Chile, debido a que el benedictino no debió tener acceso al manuscrito original del Desengaño, sino a la edición publicada por José Toribio Medina en 1889, la cual, como todas las restantes versiones impresas del texto de González de Nájera, omite el referido plano. En la relación sumaria de servicios, el mismo Nájera confirma que las fes y certificaciones que acompañan a la relación de servicios afirman ser persona entendida en materia de fortificaciones y haber ayudado con sus trazas y pareceres a la expugnación de algunas de las dichas tierras, cuya ayuda fue muy importante. Fin de la cita. Varias décadas después del regreso de Nájera a España, el jesuita Diego de Rosales confirma este interés de Nájera en planos y números al recordar un hecho que debió ocurrir a fines de 1606, seguramente cuando nuestro maestre de campo ya había tomado la decisión de volver a España. Cito: solo los de Pilmaiquén, como provincia que siempre fue inquieta, se rebelaron y dieron en una escolta en que el maestro de campo Nájara enviaba a la Concepción su ropa y la de otros capitanes, y saqueándolo, cogieron muchas galas y una vajilla de plata, con otras muchas cosas que la escolta llevaba, donde se le perdieron al maestro de campo muchos libros de matemáticas, ciencia en que era muy entendido. Fin de la cita. Como se ha podido apreciar a lo largo de esta intervención, Alonso González de Nájera es un personaje fascinante y multifacético que bien vale la pena estudiar con más profundidad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy bueno. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes al académico Fernando Silva Vargas, que en representación de la academia pronunciará el discurso de recepción. Señor presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia, miembros de la mesa directiva e integrantes de la Academia, señor presidente de la Academia Chilena de la Lengua, señor presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, señora presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, señor decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, señoras y señores. La Academia Chilena de la Historia me ha dado el honroso encargo de recibir como nuevo miembro de número de la corporación al profesor Miguel Donoso Rodríguez. La tradición exige dar a conocer en esta oportunidad los antecedentes de quien, como candidato, pudo completar el muy largo proceso que, en cumplimiento de los estatutos, llevó a cabo nuestra entidad antes de tomar la decisión de incorporarlo a ella. Tras completar sus estudios secundarios en el Colegio Tabancura, Miguel Donoso se inclinó por las disciplinas jurídicas. Como a muchos que adoptamos similar decisión y
que más mal que bien logramos concluir esos estudios, Miguel Donoso descubrió que su vocación no coincidía precisamente con el manejo de códigos, de leyes y de reglamentos. Sin perjuicio de ello, se licenció en 1997 y 2 años después juró como abogado. Un acertado golpe de timón lo llevó a estudiar filología hispánica en la Universidad de Navarra, donde en 2003 se doctoró en esa disciplina con mención en literatura del siglo de oro. Durante ese periodo sirvió de ayudante en el Departamento de Literatura Hispánica de dicha universidad. A su regreso a nuestro país, ingresó el año 2004 como académico de jornada completa a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó también durante algún tiempo en la Universidad del Desarrollo. El año 2011 dejó la Universidad Católica e ingresó al Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes. Desde el año 2012 y hasta el 2019 fue director de estudios del Instituto de Literatura de esa universidad y a partir de 2019 es académico investigador del mencionado instituto. Aunque Miguel Donoso ha impartido numerosos cursos de su especialidad, su vocación auténtica apunta en verdad a la investigación. Y de ello son buena prueba los varios proyectos Fondesit que ha ganado y las múltiples publicaciones que tiene a su haber. En aras de la brevedad, indicaré que es autor de 20 artículos en revistas indexadas y de 16 capítulos de libros. Me limitaré únicamente a la enumeración de los libros que ha publicado. Estudio, edición y notas de Dr. Jerónimo de Alcalá Yáñez y Rivera, Alonso, mozo de muchos amos, primera y segunda parte. Madrid, Frankfurt, 2005. Estudio, edición y notas de Alonso de Góngora Marmolejo, historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que los han gobernado. Pamplona, Madrid, Frankfurt, 2010. Estudio, edición y notas de Francisco Santos, Periquillo, el de las gallineras, Nueva York, 2013. Estudio, edición y notas de Alonso González de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile, Editorial Universitaria e Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, Santiago, 2017. Estudio, edición y notas de Diego de Rosales, Sumario de la Historia General del Reino de Chile, Editorial Universitaria e Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, Santiago, 2019. Miguel Donoso lleva casi 7 años preparando la edición de la Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, de Diego de Rosales, y actualmente trabaja en una edición crítica del poema épico religioso Escotida o vida del doctor Sutil Escoto, 1744, del valdiviano Fray Gregorio Farías, y en la edición del romance Relación de la inundación que hizo el río Mapocho, obra de la monja carmelita Sor Tadea de San Joaquín, en el mundo Tadea García de la Huerta y Rosales, quien narró su experiencia en la crecida del río en junio de 1783. Permítame detenerme solo un momento en la edición de la obra de Góngora Marmolejo, que nos ayuda a conocer y a apreciar la entidad del trabajo realizado por nuestro nuevo académico. Se sirvió para la transcripción del manuscrito original, parcialmente autógrafo y firmado por el autor, que es parte de la riquísima colección Salazar y Castro, custodiada en la Real Academia de la Historia, en Madrid, y concluida esa compleja y larga labor paleográfica, comparó el texto resultante con la única copia manuscrita de la crónica hecha en 1786
por Juan Bautista Muñoz, que se guarda en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. La confrontación de ambos textos le hizo posible determinar la existencia de numerosas erratas y malas lecturas del copista, sin perjuicio de lo cual pudo aclarar algunos pasajes confusos del manuscrito original. En 1852, Pascual de Gayangos publicó la crónica, sirviéndose también del original, para incluirla en la colección Memorial Histórico Español. Gayangos, que amplió la crónica agregando como anexos varias cartas de Pedro de Valdivia y algunas relaciones sobre la conquista de Chile, modernizó el texto de acuerdo a los criterios de la época. En 1862, y reimprimiendo el texto de Gayangos, apareció la primera versión chilena de la crónica, como tomo segundo de la colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional. Esa vasta empresa iniciada por Juan Pablo Ursúa, el fundador del diario El Ferrocarril, en cuyos talleres se imprimió. Como era evidente, el texto repitió los errores de Gayangos y le agregó variadas modificaciones ortográficas. En el siglo XX contamos con la edición de la crónica a cargo de Francisco Esteve Barba para la Biblioteca de Autores Españoles, publicada en 1960 como parte del tomo 131, Crónicas del Reino de Chile, de esa extensa colección iniciada por Bonaventura Carles Aribau y continuada por nuestro bien conocido Manuel Rivadeneira, notable impresor y propietario que fue durante un par de años del Mercurio de Valparaíso. Una vez más, Gayangos sirvió de base para el texto con numerosas modificaciones de diversa entidad y con nuevas erratas. En 1990, publicada bajo el sello de ediciones de la Universidad de Chile, apareció la segunda versión chilena de la crónica, a cargo de Alamiro de Ávila, que siguió a Esteve Barba con el agregado de otras erratas y con la supresión de algunos fragmentos. A lo anterior se unió la publicación de 2010 de nuestro nuevo académico, a lo que se sumó otra edición de aquella, aparecía el año 2015 bajo el sello de Editorial Universitaria, versión revisada y corregida de la anterior. Ocioso parece añadir que el profesor Donoso se ha encargado de cotejar las ediciones ya nombradas con la propia, lo que le ha permitido determinar las variaciones existentes entre ellas y, por cierto, con el original. ¿Cuál fue el motivo que indujo a Miguel Donoso a emprender esta laboriosísima tarea y que es el que se repite en sus otros trabajos de esta índole? Como él lo explica, el proceso de transmisión textual ha llevado a que el texto de la crónica esté cada vez más alejado del original manuscrito del siglo XVI. Ahora, pues, contamos con una obra que no solo es fundamental para el historiador, sino también para el filólogo. Para quienes tuvimos la poca fortuna de leer esta crónica en la ingrata versión de la colección de historiadores de Chile, forma, debo confesarlo, de eludir las adocenadas explicaciones dadas en las clases de Derecho, la nueva versión del profesor Donoso ha sido, en verdad, un auténtico y gozoso descubrimiento. Conviene agregar una última observación sobre este libro. El estudio preliminar que lo encabeza aporta nuevos antecedentes sobre Góngora Marmolejo y su familia, de especial relevancia en la andaluza ciudad de Carmona, y sobre la trayectoria del soldado cronista en Chile. De gran interés es el estudio sobre la obra misma, sobre su propósito y sobre el modelo clásico de los retratos o semblanzas de que se sirvió el autor
al describir a los gobernadores que conoció y trató, muy en el estilo de Fernán Pérez de Guzmán o de Fernando del Pulgar, nos da en breves y precisas pinceladas los retratos físicos y morales de Valdivia, de los Villagra, de Mendoza, de Quiroga y de Bravo de Saravia. Muy deprimente el último. Criterios similares de rigor se advierten en la publicación de la crónica de González de Nájera y en el sumario de la Historia General del Reino de Chile de Rosales. De esta manera, el profesor Donoso nos está dando una verdadera lección sobre los principios que se deben respetar en la transcripción y anotación de obras que constituyen fuentes indispensables para el cabal conocimiento de nuestro pasado y de la evolución del castellano. Así, el especialista o el simple interesado puede contar hoy con un material que, trabajado de acuerdo a las más modernas pautas científicas, da plena seguridad acerca de su contenido. Aunque puede resultar un tanto odiosa la comparación, no cabe sino lamentar que criterios como los utilizados por nuestro nuevo académico no hayan presidido la publicación de otras crónicas, como la tan desafortunada versión que a cargo del destacado americanista Irving Leonard se hizo de la de Jerónimo de Vivar. Antes de que se publicaran otras transcripciones de esta crónica, solo era posible utilizar la de Leonard. Como estaba impresa en un libro de gran formato y se acompañaba cada página de la transcripción con una reproducción fotográfica de la correspondiente al original, resultaba más segura, aunque no tan cómoda, la lectura en esta que en aquella. Una pregunta que muchos se podrían hacer se refiere a la especialidad del profesor Donoso. ¿Por qué la Academia Chilena de la Historia ha acordado llevar a un filólogo a su seno? Cuando se abrió la vacante dejada por nuestro recordado colega Juan Guillermo Muñoz, el presidente de la corporación puso especial énfasis en la necesidad de traer a ella a personas que, sin ser historiadores profesionales, hubieran hecho aportes significativos a la disciplina desde otras áreas del conocimiento. Y, como creo haberlo demostrado, Miguel Donoso reúne ampliamente la condición indicada por nuestro presidente. Me parece que a este respecto no es ociosa una reflexión sobre el fenómeno producido en el ejercicio de la investigación histórica. Como es de sobra conocido, el desarrollo de la disciplina estuvo originalmente en nuestro medio en manos de aficionados, y no cabía esperar otra cosa al no existir estudios superiores formales de humanidades, lenguas clásicas e historia conducentes a un grado. Merced a la orientación intelectual de Andrés Bello y al impulso dado por la recién fundada Universidad de Chile, muchos jóvenes, no siempre dotados de los adecuados instrumentos, se empeñaron en alcanzar un buen conocimiento de nuestro pasado. Todos nuestros grandes historiadores del siglo XIX fueron, pues, lo que hoy se suele calificar de manera un tanto despectiva como aficionados. Lo eran, ciertamente, pero los impulsaba un profundo interés en saber lo que había sido este país, cómo habían sido sus orígenes, cómo había evolucionado su estructura política y social, cuáles eran las características de su religiosidad, cómo se impartían los saberes, cómo se había desarrollado su economía. El principal de nuestros historiadores, Diego Barros Arana, ni siquiera era abogado, pues interrumpió sus estudios de Derecho, bien oportunamente, por cierto. Benjamín Vicuña Maquena, también con estudios incompletos de Derecho, siguió cursos de agricultura en Cirencester, en Inglaterra. Miguel Luis Amunátegui, tras concluir la enseñanza media, se inició como profesor en el mismo Instituto Nacional donde había estudiado,
Ramón Sotomayor Valdés abandonó el derecho para dedicarse al periodismo. José Toribio Medina, el infatigable historiador y polígrafo, era abogado y diplomático. El cuadro se repite en la primera mitad del siglo pasado, con nombres destacados que contribuyeron al desarrollo de la disciplina y que en general tenían variadas actividades: abogados, sacerdotes, agricultores, arquitectos, médicos, ingenieros, diplomáticos, periodistas, políticos, profesores de enseñanza media. Pero ya hacia la década de 1930, algunas personas que habían estudiado en el Instituto Pedagógico tras el título de profesor de Estado de Historia y Geografía, tal vez poco satisfechas con los saberes que habían tenido acceso, decidieron perfeccionar sus estudios en el extranjero, principalmente en universidades de Francia, de los Estados Unidos y más adelante de España, de Inglaterra y de Alemania. Y allí pudieron seguir estudios conducentes a grados académicos en historia, entonces inexistentes en Chile. Fueron los casos de nuestro expresidente Eugenio Pereira y de otros miembros ya fallecidos de esta academia, como Ricardo Krebs, Héctor Herrera, Álvaro Jara y Gonzalo Izquierdo. Varios de los actuales miembros de nuestra academia recorrieron décadas después ese mismo camino. Pero la creación en las universidades chilenas de departamentos e institutos de historia, con el otorgamiento de los grados de licenciado y más adelante de doctor, constituyó un paso decisivo en la profesionalización del quehacer histórico. Tal proceso se ha reflejado en esta corporación, lo que ha significado que el número de los aficionados se ha reducido muy significativamente y somos ya una suerte de reliquia. Esto, sin embargo, ha mostrado el peligro de hacer perder en parte la característica de apertura que ha tenido nuestra academia y que permite ver los procesos históricos desde otras perspectivas y profundizar el análisis de ellos. La incorporación del profesor Donoso se inserta, por consiguiente, en una política que persigue la ampliación en nuestro seno del número de personas capaces de hacer aporte de interés a la historia, aún sin ser especialistas en ella. Cabe observar en forma incidental que Miguel Donoso no es el primer filólogo con que ha contado la Academia Chilena de la Historia. No puede olvidarse, en efecto, al doctor Rodolfo Oroz, quien destinó parte de su obra a investigar sobre Pedro de Oña, autor del cual anotó y editó el Basauro, publicado en 1941, sobre el lenguaje de Pedro de Valdivia, acerca de los problemas lingüísticos en la evangelización de Chile, sobre el lenguaje de las cartas de Joaquín Prieto a Diego Portales o su muy útil trabajo sobre el vocabulario minero. Advertimos, pues, que en la elección del profesor Donoso hay un criterio de continuidad que contribuye al enriquecimiento de nuestra disciplina. Solo me queda desear que la corporación a la cual ingresa hoy Miguel Donoso le ayude a descubrir nuevas áreas a las cuales pueda dirigir su ánimo de investigador y que a la vez esta academia sepa aprovechar sus capacidades en favor de nuestro objetivo de hacer de la historia una disciplina siempre innovadora, pero sobre todo honesta y rigurosa. A nombre de la Academia Chilena de la Historia, me es especialmente grato dar la más cordial bienvenida a Miguel Donoso, nuestro nuevo miembro de número. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, procederemos a imponer la medalla y hacer entrega del diploma correspondiente al académico don Miguel Donoso Rodríguez.
Para finalizar esta ceremonia, se firmará el libro de registro, con lo que el profesor Donoso queda oficialmente incorporado como miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. ¿Tiene un lápiz favorito? Este es un apasta. Estos son los que yo uso. Jimena. Aprovecho de agradecer la presencia del presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez. Y un pequeño aviso, afuera hay una mesa con publicaciones de la Academia Chilena de la Historia que ustedes pueden llevarse libremente. Lo único que les voy a pedir, por complejas razones legales que a lo mejor nuestro nuevo académico podría explicar, tienen que poner el nombre y el root. Eso es todo. Se levanta esta sesión. Bien, felicitaciones. Espero tenerte como colaborador y que, en fin, como después más papeles.